Entonces, ¿cómo la interacción entre las cargas se puede ver a partir de la fuerza eléctrica? O sea, la ley de Coulomb. En este momento, pues vamos a ver qué es esa cosa del campo. Entonces, esta idea de campo eléctrico, en principio, lo promueve, o ese concepto de campo, lo propone Michael Faraday para explicar todo aquello que es capaz de ocupar el espacio. Entonces, cuando estamos hablando del campo, entonces estamos pensando, o podemos asimilar o podemos pensar en algo que ocupa todo el espacio. Por ejemplo, el aire. El aire ocupa todo el espacio, ¿sí? Pero entonces, como estamos hablando aquí entre cargas, pues entonces el campo eléctrico es todo aquello que ocupa pues todo el espacio y afecta a las cargas. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo de la idea de campo? Entonces, el campo gravitacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo el Sol, con su campo gravitacional o con su gran masa, es capaz de afectar a los demás planetas del sistema solar y demás elementos que componen el sistema solar? Entonces se hace a partir del campo gravitacional. Entonces, ¿qué es el campo gravitacional? En este caso es todo aquello que ocupa el espacio y que permite la interacción entre las masas. Cuando hablamos de campo eléctrico, pues entonces es el campo producido por una carga y que interacciona con otras cargas. Entonces aquí en la gráfica de la derecha podemos ver la interacción entre una carga positiva y una carga negativa. Entonces, eso que se ve representado, esas flechitas, no es que existan ni nada, son líneas imaginarias, pero son lo que se propone como líneas de campo eléctrico, son las líneas de campo. Entonces, es por decir cómo el campo viaja o cómo es la interacción entre las cargas debido a su campo eléctrico. Entonces, el principio en campo eléctrico, pues es una cantidad vectorial, ¿sí? Es una cantidad vectorial. Recuerde que una cantidad vectorial tiene tanto magnitud como dirección. Entonces, tiene tanto magnitud y dirección. Tiene tanto magnitud como dirección. ¿Qué es lo que hay que revisar o qué es lo que hay que tener preciso, digamos, aquí la situación? En una carga positiva, las líneas de campo salen de la carga, ¿sí? Entonces aquí se puede representar o como podemos observar aquí en este primer pedazo. Entonces, fíjense que en una carga positiva las líneas de campo salen y en una carga negativa las líneas de campo entran, ¿sí? Entonces, en una carga positiva salen y en una carga negativa entran. ¿Listo? Esto es lo que, una de las cosas que debemos tener más preciso es eso. ¿Cómo es el campo en una carga positiva y cómo es el campo en una carga negativa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar o qué es lo que nosotros vamos a calcular? Nosotros particularmente calculamos la intensidad del campo eléctrico en un punto de prueba. Entonces, ese punto de prueba se denomina P. ¿Listo? Entonces, nosotros no vamos a calcular el campo eléctrico sobre la otra carga como lo hacemos con la ley de Coulomb, que miramos la interacción entre una carga y la otra, la fuerza eléctrica entre una carga y la otra, sino que esta vez vamos a mirar cuál es la intensidad del campo en un punto determinado debido a las dos cargas. Entonces, debido a dos cargas o a una carga. En ese punto de prueba, pues entonces vamos a tener un campo eléctrico. Entonces vamos a tener un campo eléctrico, ¿cierto? En ese punto de prueba vamos a tener un campo eléctrico y en ese punto vamos a sentir fuerza, ¿sí? Entonces se va a sentir fuerza, ¿sí? Entonces, pues muy peculiar el estilo, ¿no? Entonces, ¿el punto P qué es? El punto P es una carga positiva muy, muy pequeñita. Es una carga positiva muy, muy pequeñita que no perturba ese campo, ¿sí? Entonces, que no es capaz de perturbar ese campo. Entonces, ¿qué sucede? El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico generado, ¿sí? El campo eléctrico generado por una carga, ¿sí? En un punto P, ¿sí? Percibido en un punto P va a ser igual a la fuerza sobre la carga, ¿sí? Entonces, la cantidad de carga. La fuerza, pues ya sabemos que la medimos en newtons y los coulombs, y la carga la medimos en coulombs. De,
De este modo, entonces nosotros podemos definir que la fuerza es igual a Q por E. ¿Listo? De este modo podemos definir que la fuerza, ¿sí? La fuerza eléctrica es igual al campo por el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Si definimos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, pues es muy similar y es equivalente a la fuerza igual a la masa por aceleración, es decir, a la segunda ley de Newton. A la segunda ley de Newton. Entonces fíjense que casi que las unidades o las magnitudes son casi que iguales. En este caso medimos la carga, miren la carga Q, y en este caso, en el otro caso medimos la masa. ¿Sí ven? Aquí con la segunda ley de Newton medimos la aceleración, que a veces es la gravedad, ¿sí? En una caída libre, por ejemplo, es la gravedad. Y en el otro caso, en la parte eléctrica, pues es el campo eléctrico. Entonces, fíjense cómo podemos definir el campo eléctrico y aquí está el campo gravitacional. ¿Sí? Entonces, fíjense que las partes eléctricas y las partes mecánicas o los conceptos mecánicos son muy similares a los eléctricos y viceversa. Bueno, entonces, si nosotros pero hacemos aquí este despeje, entonces ahora revisemos acá. Si la fuerza, ¿cierto? La fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica es igual a K Q, digamos, una Q pequeña, ¿cierto? Una carga por otra carga, dividido la R al cuadrado, ¿cierto? Esta es la ley de Coulomb. Esto que tenemos aquí es la ley de Coulomb. Esto que tenemos aquí, la ley de Coulomb. Carga 1 por carga 2 sobre R cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cierto? Y aquí, en esta ecuación. Entonces, también la fuerza eléctrica, bueno, la fuerza, en este caso, pues estamos señalando que estamos en la parte eléctrica, es igual a la carga por el campo. Igualemos las dos ecuaciones. Entonces quedaría Q por E es igual a K Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Si vamos a despejar el campo, entonces esa Q que está aquí multiplicando pasa a dividir. Listo, simplificamos y nos daría KQ sobre R cuadrado. Entonces, relacionando la ley de Coulomb, relacionando la ley de Coulomb con el campo eléctrico, entonces podemos hallar el campo en un punto determinado. Siguiendo. Listo, entonces este es la magnitud, ojo acá, la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico en un punto determinado, o en un punto P, o en un punto de prueba, P. Listo. Entonces, esa ecuación que acabé de encerrar es la que vamos a usar para solucionar los ejercicios. Fíjense que ahora vamos a tener en cuenta la distancia. Entonces, vamos a tener la distancia que tenemos de la carga al punto P. La carga al punto P. Bueno, entonces ahora vamos a solucionar este ejercicio. Entonces dice, dos cargas puntuales están separadas a una distancia de 10 centímetros. Una tiene una carga de menos 25 picocoulombs, y la otra tiene una de 50 picocoulombs. Recordemos que el micro obedece a 10 a la menos 3, el pico es igual a 10 a la menos 6 y el nano hace a la 10 a la menos 9. ¿Listo? Ahí tenemos los tres que más se usan. Determine la dirección y magnitud del campo eléctrico en un punto P ubicado entre las dos cargas que está a 2 centímetros de la carga negativa.
Entonces, fíjense ahí. Determine la dirección y magnitud del campo eléctrico en un punto P. Mírenlo, aquí está. Está dibujado. En un punto P, ubicado entre las dos cargas que está a 2 centímetros de la carga negativa. Entonces, esta es la de menos 25 25 picocoulombs. Y aquí está la de 50 picocoulombs. Bien. Entonces, muy parecido a como nosotros calculamos la interacción, o sea, la carga, la fuerza eléctrica entre dos cargas, vamos a solucionar este ejercicio. Entonces, vamos a hallar la medida del campo 1. Entonces, el campo 1 producido por la carga 1, o sea, por esta carga de aquí. Entonces, esto es K Q sobre R cuadrado. Entonces, recordemos que K es 9 por 10 a la 9. La carga, que en este caso sería 25. 25 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido en la distancia. Pero ojo, esta es la distancia al punto P. ¿Listo? La distancia de la carga 1 al punto P. Entonces, la distancia entre la carga 1 y el punto P son 2 centímetros, o sea, quedaría 0,02 al cuadrado. Recordemos que siempre trabajamos, recuerden que siempre utilizamos el sistema internacional. Y el campo 2, ¿sí? El campo 2 entonces sería K Q2 sobre R cuadrado. Entonces sería acá 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que sería 50 por 10 a la menos 6 dividido entre la distancia entre la carga 2, ¿sí? La carga 2 y el punto P, que serían 8 centímetros. ¿Cierto? Entonces, ojo ahí, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, entre la carga 2 y el punto P, que son 8 centímetros. 0,08 al cuadrado. Listo. Y esa sería la intensidad del campo número 2. Por favor, calculen eso, esos valores. Profe, a mí el primero me dio 2,25 por 10 a la 13. Ya revisamos. Esperemos a ver cómo les da a los otros compañeros. A mí también me dio lo mismo. Ya revisamos. 9 por 10 a la 9 por 25 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,02 al cuadrado. ¿Cuánto fue que le dio? 500. 5,62 por 10 a la 8.
Ah, bueno, sí. 5,62 por 10 a la 8. Ojo que esto da Newton sobre Coulomb. Y el otro. ¿1,125? ¿Sí? Por 10 a la 9. ¿Sí les dio lo mismo? ¿Sí? ¿Sí les dio lo mismo? Creo que el segundo me da 7031,25 por 10 a la 7. Listo, a ver, verificamos. ¿Alguien más que por favor revise ese dato? Ah, sí. Metí un dedo como mal. Sí, profe, da 7.031, ¿cierto? Venga, a ver, por 25 por 50%. 10 a la menos, por 10 a la 7 que llega. 7.03 por 10 a la 7. 7,03. $7.03 por 10 a la 7. Sí, verifiquen, por favor. A veces a uno se le va por ahí un, un dato mal. Bueno, listo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces ahora miremos acá. Entonces, recuerden que aquí hay un signo menos. ¿Listo? Recuerden que aquí hay un signo menos. Vean, el enunciado hay un signo menos que simplemente nos simboliza de que esta carga que estamos trabajando aquí es negativa, ¿cierto? Simplemente nos está diciendo que esa carga es negativa. Bueno, voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí las líneas de campo. Entonces, ya sabemos que la roja es la negativa y la azul es la positiva. Si es la positiva, las líneas de campo salen, ¿cierto? Las líneas de campo salen, que eso fue lo primero que vimos ahí. Entonces, las líneas de campo salen. ¿Sí? Entonces, las líneas de campo salen.
Y si tenemos una carga negativa, entonces las líneas de campo entran. ¿Listo? Entonces, toca tener eso con mucho cuidado. Entonces voy a trazar aquí un plano. Voy a poner aquí el punto P. Listo. Entonces voy a colocar el punto P. Entonces, fíjense acá. Las líneas de campo de la carga positiva, o sea, de Q2, de esta carga que tenemos aquí a la derecha, entonces las líneas de campo salen, ¿sí? Salen. Entonces es como si estuviera empujando el punto P, ¿cierto? Como salen, las líneas de campo salen, o sea, entonces voy a pintarlo aquí con el rojo. Entonces, como las líneas de campo salen, entonces es como si estuviera empujando el punto P. Entonces este sería el campo número 1. Ah, perdón, el campo 2, que es de la carga 2. Listo, el campo 2. Entonces, fíjense acá. Entonces, como las líneas del campo salen de la carga positiva, entonces en el punto P, ¿qué va a sentir debido a la carga positiva? Pues que ese campo va hacia la izquierda. Y ahora, vemos aquí el color. Listo. Y entonces, las líneas de campo en la carga negativa, de las líneas de campo en la carga negativa, van hacia adentro. Entonces es como si lo estuviera jalando. Entonces voy a pintar aquí encima también el campo 2. El campo 1. ¿Listo? Entonces fíjense qué sucedió. La línea de campo, entonces el campo eléctrico producido por la carga Q2 se siente en el punto P como si lo estuviera empujando. ¿Sí? Como si lo estuviera empujando. Y el campo eléctrico debido a la carga 1 se siente en el punto P como si lo estuviera jalando. Entonces por eso pintamos ambos campos hacia el lado izquierdo. De este modo, entonces de este modo, el campo neto va a ser igual a menos el campo 1 menos el campo 2. ¿Listo? Entonces, ¿por qué negativos? Entonces, porque van hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí el campo neto va a ser igual a menos el campo 1, que es 5,62 por 10 a la 8, menos 7,03 por 10 a la 7. ¿Listo? Hagamos esa suma. Entonces, 5,62 por 10 a la 8 más 7,03 por 10 a la 7. Entonces aquí da 6,32 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Este sería la intensidad de campo eléctrico en ese punto. ¿Listo? ¿Entendido ahí la situación? Entonces, ojo, debido a que la carga positiva, en una carga positiva las líneas de campo salen, entonces, ¿qué va a sentir el punto P? Entonces, que lo están empujando, ¿sí ven? Que lo están empujando. Por eso pintamos el campo 2 hacia la izquierda. Y el campo 1, las líneas de campo 1 van hacia adentro, ¿sí? Van hacia adentro, entonces en el punto P se va a sentir que como que lo está jalando, ¿sí? Que lo está jalando también hacia la izquierda. Entonces por eso pintamos el campo 1 también hacia la izquierda. Por lo tanto, el campo total o el campo neto va a ser igual a menos E1 menos E2, ¿sí? Porque ambos están hacia el lado izquierdo. En ese orden de ideas, pues hacemos la suma y nos da
6,32 por 10 a la menos 8. ¿Qué faltó ahí? El signo. El signo de menos. Entonces, el campo total, entonces el campo neto o el campo total tiene una dirección de hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bien, ¿cómo lo vieron? Profe, ¿por qué es que pone el negativo en el 6,32? Ah, pues porque tenemos menos 5,62 y menos 7,03. La suma es negativa. Ah, cierto, gracias. Sí, 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 o sea, es menos 5 y menos 7. Bueno, bien. Listo, recuerden, signos negativos se suman. Shh, Sophie. El bebé, sí. Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda de este? Entonces, fíjense que seguimos con la misma estructura, ¿no? Entonces, hallamos los campos, así como hacíamos en Coulomb, hallamos las fuerzas, luego hallamos el tipo de fuerza, entonces en este caso la interacción del campo eléctrico, y por último, entonces, hacemos la suma correspondiente de tipo vectorial. Ojo, porque esa suma sigue siendo de tipo vectorial, solo que lo estamos haciendo sobre el eje X. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos, bueno, la solución del ejercicio. Miren aquí el campo total. Entonces ahí lo tenemos. Bueno, la solución del enunciado B. Ahí está. Bien. No sé si tengan ahí alguna duda. Mírenlo, ahí está. Pues igual son los mismos datos que acabamos de hacer. Están igualitos. ¿Listo? Entonces ahí está. Bien, ahí ya vamos a avanzar al siguiente tema. Les voy a pedir unos 5 minuticos. Uy, aquí hay un chat que no me he dado cuenta. Ah, sí, sí. Brian. Uf. Voy a pedirles 5 minuticos ahí de receso, 2 minuticos y ya regreso, por favor. Bien, ok. Entonces, bien, entonces en ese orden de ideas, pues ya con esto ya podemos solucionar los ejercicios de la semana 1, atendiendo pues que faltaba este tema de campo eléctrico. Bien, cerrando pues esta brecha ahí de campo eléctrico, entonces vamos a estudiar algo que se denomina el potencial eléctrico, la diferencia de potencial y la resistividad. Entonces la corriente y la resistividad. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Porque ya, ¿qué horas son? 6:52. Bueno, vamos a ver qué alcanzamos a dar en esta media hora. No quedar tan cargados. Entonces, cuando estudiamos el concepto de carga eléctrica, entonces nosotros vemos que las cargas son capaces de interactuar entre sí. ¿Sí? Entonces, interactuamos teniendo en cuenta la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, las cargas interactúan entre ellas. Pero entonces, vamos a revisar este concepto desde el punto de vista mecánico. Entonces, déjenme, voy a cambiar aquí de color. Aquí. Entonces,
vamos a suponer que tenemos un objeto que está desde cierta altura. Un objeto que va a caer, se deja caer desde cierta altura h. Entonces, el objeto en este punto A, en este punto inicial, entonces tiene una energía potencial. Entonces tiene una energía potencial U. Y se denomina como mgh, o sea, la masa por la gravedad por la altura. Se deja caer el objeto. Se deja caer el objeto. Entonces el objeto aquí está en el punto B. ¿Sí? Este punto lo vamos a denominar B. Y llega al punto C. Que el punto C pues es el suelo. ¿Listo? Entonces el punto C. ¿Qué pasa en el punto B? Entonces en el punto B tiene energía cinética, teniendo en cuenta el teorema de la conservación de la energía. Entonces toda la energía potencial se transforma en cinética y esa energía cinética se transforma en energía potencial. Listo. Entonces, vamos a ignorar por ahora el punto B, o sea, ese punto intermedio lo vamos a dejar ahí quietico, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y lo que vamos a revisar es la diferencia, ¿sí? O el cambio de energía potencial. Entonces, si nosotros hablamos del delta de energía potencial, estamos hablando de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Que en este caso, pues sería mgh final menos mgh inicial. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es el final y cuál es el inicial, ¿cierto? El final es cuando llega al suelo, entonces esta sería la final, y el inicial es cuando se deja caer, ¿cierto? Si nosotros estamos midiendo la altura, ¿cierto? Porque como nos estamos dando cuenta, la energía potencial netamente depende del cambio de la altura, ¿cierto? Porque la masa permanece constante, la gravedad es constante, lo único que cambia es la altura. Entonces, cuando llegue al suelo, pues va a ser la altura cero, entonces por lo tanto, esta energía potencial final es igual a cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el cambio de energía potencial va a ser igual a menos mgh. Fíjense que el cambio de energía potencial, ojo, estamos hablando no de la energía potencial, sino del cambio de energía potencial. El cambio de energía potencial. El cambio de energía potencial es negativo, ¿cierto? Es negativo. Acabamos de demostrar que es negativo. Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo? Entonces, cuando el cuerpo se encuentra en el punto A, entonces tiene una energía potencial, ¿sí? Entonces tiene potencial para hacer algo, ¿sí? Entonces tiene el potencial de caer en este momento, ¿sí? Tiene potencial. Y la masa se está moviendo del punto de mayor potencial al punto de menor potencial, ¿sí ven? Entonces, del punto A al punto C. Entonces, se está moviendo del punto de mayor potencial, donde tiene más potencial, al punto donde tiene menos potencial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues él tiene una energía potencial acumulada que utiliza para ir de un sitio a otro. Entonces, la masa tiene una energía potencial que le permite ir de un sitio a otro. En este caso, pues caer del punto A al punto C. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista eléctrico, entonces vamos a ver esta misma situación, pero desde el punto de vista eléctrico. Bien, entonces fíjense ahí, si nosotros en este caso no tenemos, pues obviamente un objeto que cae desde el punto A al punto, pues al punto C, ¿cierto? Pero sí tenemos dos placas cargadas, esta placa está cargada con positivamente y tenemos una carga, una placa de carga negativa. Y ponemos una carga entre ellas. Entonces, en principio, ¿qué hay? En principio, ¿qué hay? Que entre la placa positiva, recuerden que esto es una placa, entre la placa positiva y la placa negativa se va a generar un campo eléctrico. Este campo eléctrico en principio es constante. ¿Sí? Entonces es constante. Entonces la magnitud de ese campo eléctrico es igualita durante todo el trayecto o durante la separación entre las placas, por lo menos.
En la separación de las placas es constante, ¿sí? Entonces ahí está. Vamos a poner una carga en el punto A, una carga positiva en el punto A. Entonces, ¿qué pasa si pongo una carga positiva cerca de la placa positiva? Entonces, por ley de Coulomb, entonces vamos a tener una fuerza de tipo repulsivo. Entonces, la placa positiva lo va a repeler y lo va a hacer ir, ¿sí? Lo va a hacer mover de ahí. Y entonces, también por ley de Coulomb, entonces se va a traer a la placa negativa. Entonces, la carga que va a hacer, esta carguita que tenemos acá, positiva, pues ¿qué va a hacer? Va a ir de la parte positiva a la parte negativa, ¿sí? Entonces, de la parte positiva a la parte negativa. Entonces, este sería el punto de mayor potencial al punto de menor potencial, ¿sí ven? Lo que estamos haciendo. Es como si fuera el sinónimo al objeto que está cayendo. Entonces, la carga va a pasar del punto de máximo potencial al punto de mínimo potencial, ¿cierto? Donde nadie la molesta, donde ya está cero, donde va a quedar ahí quietica y demás. Ya vimos que la diferencia, entonces si la diferencia en energía potencial es igual a mgh en la parte mecánica, pues en la parte eléctrica pues es muy análoga. Entonces, así como vimos de la fuerza en el campo eléctrico. Entonces, la diferencia de la energía potencial eléctrica, entonces va a ser igual a menos, en vez de la masa tenemos la carga, en vez de la gravedad tenemos el campo eléctrico, y en vez de la altura tenemos la separación entre las placas, que es esto que tenemos aquí. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos el potencial eléctrico. Esto es lo que nosotros denominamos el potencial eléctrico. El cambio de energía potencial. El cambio de energía potencial. Y entonces, si la carga pasa del estado de mayor potencial, ¿cierto? QED, ¿cierto? 1 o inicial, al punto de mínimo potencial, o sea, QE por D final, pues decimos que hay una diferencia de potencial. Decimos que tenemos una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se ve reflejado eso? Bueno, aquí está la parte análoga, que es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esa energía? Entonces, esa energía potencial es equivalente pues, a los voltios. ¿Sí? Entonces, ese potencial eléctrico o esa energía potencial, mírenla aquí, es equivalente a la carga por el voltaje. Entonces, aquí es donde aparece esta palabra de voltio. ¿Listo? Que el voltio significa, miren, cantidad de energía sobre unidad de carga. Entonces son joules sobre coulomb. Entonces, ¿cuánta energía tenemos? ¿Sí? ¿Cuánta energía tenemos? Dependiendo de la cantidad de cargas, ¿cierto? Bueno, la cantidad de la carga. O sea, es directamente proporcional, perdón, inversamente proporcional a la cantidad de cargas. Si nosotros hacemos mover un objeto, o bueno, una carga en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la carga, aquí tenemos una placa positiva, tenemos una carga positiva, y se está moviendo hacia una placa negativa. Entonces, ¿se acuerdan que aquí decía A y aquí decía B en el ejercicio, en la imagen de atrás? Fíjense aquí. Entonces, fíjense que aquí tenemos un punto A y un punto B. Entonces, si el objeto se mueve desde el punto A al punto B, decimos que hay una diferencia de potencial, ¿cierto? Miren, aquí está. Entonces, decimos que hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial, ¿cierto? Pues, y eso es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces la placa está pasando del punto de máximo potencial a mínimo potencial.
¿sí? Entonces, la carga está pasando del punto de máximo potencial al punto de mínimo potencial. Entonces, hay una diferencia de potencial. ¿Que depende de quién? Pues depende del campo eléctrico y la separación entre las placas. Entonces, miren acá. Tenemos una pilita cuadrada, la pilita con la que uno jugaba a ponérsela en la lengua y que le pasara choques eléctricos, pasaba de corrientazos. Entonces, ¿qué pasa? Esta pila, vamos a suponer que es una pila de 9 voltios, como particularmente siempre vemos las pilas cuadradas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una energía contenida. Una energía potencial. Almacenada. Equivalente a 9 voltios. Entonces, cuando usted compra una batería, cuando usted compra unas pilas o cuando recarga la batería de su celular o de su computador, lo que usted está haciendo es llenando la batería con energía potencial, ¿cierto? Cuando usted compra la batería, usted lo que está cargando es energía potencial. Entonces, esa energía que usted lleva en la pilita se la coloca al carrito y el carrito empieza a moverse. Entonces, esa energía contenida, energía potencial que se puede transformar en energía mecánica para hacer mover ese carrito. Si usted se le pone esa batería a una linterna, entonces es una linterna, la energía potencial contenida en esas baterías se está transformando en energía lumínica para encender ese bombillo y de esa manera, pues entonces, pues tener luz y calor. Entonces, fíjense ahí cómo el potencial eléctrico nos permite entender qué sucede dentro de una batería. Ahora, fíjense ahí la situación. En el polo negativo, ¿cierto? Este es el polo negativo y este es el polo positivo de esa batería. Entonces, en el polo negativo hay muchos electrones. Están todas las cargas negativas, ¿cierto? Están ahí contenidas, están ahí, mejor dicho, esperando a que usted conecte esa batería de alguna forma para que empiecen a fluir las cargas. Entonces, cuando usted conecta los polos de alguna manera con un hilo conductor en el carrito, en la batería, en la linterna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas cargas negativas, pues como están muy juntas por ley de Coulomb, se empiezan a separar. Entonces empiezan a separarse en esas cargas y si están conectadas con un hilo conductor, pues entonces empiezan a viajar como vemos aquí en la imagen. Entonces empiezan a viajar del polo negativo al polo positivo, porque el polo positivo pues las está atrayendo. Entonces empieza a pasar de un lado a otro. Cuando pasan las cargas de un lado a otro, entonces lo que acabamos de decir ahorita, hay una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial pues se ve reflejada al voltaje. Se ve reflejada en el voltaje. ¿Sí? Entonces en la tensión, miren ahí. En la tensión. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? La cantidad de energía potencial eléctrica contenida en una batería o la cantidad de energía potencial esperando a ser utilizada. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial es el paso de las cargas de un sitio a otro. Entonces, para que cuando sucede eso o cuando pasan las cargas de un sitio a otro, entonces se produce lo que llamamos, no, la capacitancia no, tampoco esto, tampoco esto. Ay, hijo de pucha. Está bien adelante. Voy a poner un hipervínculo ahí. La corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando las cargas, ¿sí? Cuando las cargas fluyen de un sitio a otro, cuando las cargas fluyen de un sitio a otro, particularmente del polo negativo al polo positivo, se crea lo que tenemos, lo que podemos decir que es una corriente eléctrica. Entonces, como ven, ese es, digamos, el preludio, el interludio frente a la situación. Entonces, ojo ahí. Cuando una carga, ¿sí? Cuando una carga pasa del punto de máximo potencial a mínimo potencial, entonces hay una diferencia de potencial. Entonces, sabemos que hay una diferencia de potencial. Y si hay una diferencia de potencial, pues hay una corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Entonces, la cantidad de carga
que fluye por un hilo conductor, cable, lo que sea, un hilo conductor en un determinado tiempo. Entonces, la cantidad de carga, la cantidad de electrones que fluyen a través de un hilo conductor en un determinado tiempo. Esta corriente eléctrica, pues entonces la medimos como amperios. Entonces, aquí sí ya llegamos al término de amperios que muchos conocemos. ¿Qué es el amperio? Entonces, un coulomb sobre segundo. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de carga que fluye a través de un hilo conductor en un determinado intervalo de tiempo. Esos son los amperios. Entonces, ¿qué es el voltaje? La diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el voltaje? La diferencia de potencial o la diferencia de energía potencial o el potencial eléctrico también. ¿Y qué es los amperios o qué es la corriente? Entonces, la cantidad de carga que fluye por un hilo conductor en un intervalo de tiempo. Bien. Miremos este ejemplo aquí sencillo. Entonces dice, en un alambre existe una corriente estable de 2.5 amperios. Entonces tenemos una corriente I de 2,5 amperios. Y se tomó la medida durante 4 minutos. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 4 minutos, que lo pasamos a segundos. Entonces queda 6 por 4, 24, 240 segundos. Listo. ¿Cuál es la carga total que pasa por un punto dado en el circuito? Entonces, ya sabemos que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces, despejamos. Entonces, la carga va a ser igual a la corriente por el tiempo. Entonces, Q, o sea, la cantidad de carga va a ser igual a 2,5 amperios sobre el tiempo, que son 240 segundos. Y eso nos va a dar, entonces multipliquemos. 600 coulombs de carga. 600 coulombs de carga. Bien, entonces tenemos una corriente de 2.5 amperios y que se tomó una medida durante 4 tiempos, un intervalo de tiempo, y obtuvimos esa carga. Entonces, vamos a medir cuántos electrones hay. Entonces, cantidad de electrones es igual. Entonces, cantidad de electrones es igual a los 600 coulombs que tenemos aquí, dividido entre la carga del electrón. Entonces, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Hacemos esa división. Y nos da 3,75 por 10 a la 21 electrones. Listo. Entonces, fíjense que en una corriente eléctrica de estas características, pues hay un flujo de electrones exagerado, fundamental. O sea, para que se cree una corriente de 2.5 amperios durante 4 minutos, entonces fluye toda esa cantidad de electrones. Entonces, ahora imagínese usted que tiene, por ejemplo, su computador prendido todo el día, que tiene su bombillo conectado todo el día, ¿sí? Entonces, fluyen cualquier cantidad de electrones durante su alambrado eléctrico. Bien. Creo que aquí sigue otro ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo. Bueno, entonces de este modo, entonces aquí tenemos cómo fluye la energía. Entonces, cómo fluye la corriente. Entonces, la corriente hay que tener cuidado porque la corriente nosotros la medimos con una dirección. Entonces, la corriente la suponemos, la corriente convencional, la que nos permite calcular circuitos y demás, sale del polo positivo y entra al polo negativo.
teniendo en cuenta de que los electrones fluyen del lado contrario. Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo aquí en esta imagen, aquí en esta parte. Entonces, ya sabemos que los electrones salen del polo negativo de la batería, ¿cierto? Esta es la batería, esto es lo que se denomina una FEM, una fuerza electromotriz, una batería, una pila. Entonces ya sabemos que los electrones salen de la carga del borne negativo, del polo negativo, y se dirigen al polo positivo, teniendo en cuenta la ley de Coulomb. Pero para nuestros cálculos de circuitos y demás, entonces la corriente nosotros la tenemos o la revisamos eh, que sale del polo positivo y que entra al polo negativo. Entonces la corriente, entonces como nosotros la utilizamos para calcular cosas, la utilizamos de esta manera, como la estoy resaltando en este momento, y el otro simplemente es el flujo de electrones. Así lo tenemos pues en la imagen de la izquierda. La imagen del centro simplemente nos muestra un hilo conductor sin corriente. Digamos, cuando apagamos un objeto, los electrones quedan ahí vibrando de alguna manera, ahí al azar, y cuando se le aplica una corriente, pues ellos toman su dirección, teniendo en cuenta pues su desplazamiento, o sea, hacia dónde van. Bueno, entonces, ¿cómo se produce o cómo llega la corriente a nuestros hogares? Entonces, en principio, pues nosotros tenemos es unas fuentes de corriente alterna, una fuente de corriente alterna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fuente de corriente alterna, pues va a oscilar. Entonces, si nosotros por eso podemos conectar cualquier objeto sin importar cómo lo conectemos. Si conectamos el polo positivo, que particularmente es la palanquita o es el conector más anchito, ese es el polo positivo. O sea, sin importar cuál es la dirección de nuestro conector, nosotros podemos enchufar el aparato en la conexión de la casa y no va a suceder nada. En cambio, en la corriente alterna, en la corriente continua, entonces en la continua, tenemos un polo positivo y un polo negativo definido. Y si nosotros nos equivocamos, pues hay un cortocircuito. En cambio, en la alterna, entonces, como su nombre lo dice, alterna el positivo y el negativo teniendo en cuenta alguna frecuencia. Entonces, particularmente la frecuencia de nuestras casas es 60 Hz. ¿Listo? Entonces, la oscilación de la corriente alterna que llega a nuestras casas es de 60 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que vibra o cambia, alterna de positivo a negativo 60 veces por minuto. Por segundo, perdón. Porque son hertz. Listo. Entonces, la corriente alterna nace en una planta de generación de energía, que particularmente pues, puede ser una termoeléctrica. Sí. Aquí en Colombia utilizamos son hidroeléctricas. Listo. Hidroeléctricas. Algunas termoeléctricas se utilizan aquí. Por ejemplo, Termosipa. Está aquí cerquita. Termosipa. En Termosipa se produce algo de energía para algunas partes de Cundinamarca a partir de carbón. Entonces ahí está. Aquí Bogotá pues tiene hidroeléctricas y muchos sitios de Colombia. Entonces, por ejemplo, Ituango iba a ser una de las mejores hidroeléctricas del país hasta que la corrupción la cogió y la volvió nada, tirándose el río y demás. Entonces, pues ahí está la situación. Bien, allá en una planta generadora, entonces se crean más o menos de 200.000 a 400.000 voltios. Se crean entre 200.000 y 400.000 voltios que llegan a las centrales. En las centrales, pues son apoyadas por los parques de generación de energía. Ustedes saben que la energía eficiente o la energía limpia todavía no es tan eficiente como las otras que tenemos ahí, a pesar de que nosotros usamos hidroeléctricas para producir energía. Entonces, vamos a decir que esta subestación de energía está siendo apoyada por un parque de generación de energía. Sigue, aquí llega una subestación que aquí más o menos está entre los 20.000 y los 50.000 voltios.
Y aquí viene para el sector industrial, que el sector industrial trabaja desde los 350 voltios hasta los 3000 voltios más o menos. Y aquí ya llega el sector doméstico, que en el sector doméstico pues nosotros particularmente trabajamos con los 110 voltios. Entonces, esto es la media, la baja tensión. Entonces, por eso, pues así como se muestra en el dibujito, hay cables. En algunos casos, ustedes pueden ver que hay unos cables que están más altos que otros. Entonces, los cables que están más altos son los de alta tensión, los que están más abajo son los de media tensión. Hay transformadores de energía que son como los que vemos en nuestros barrios, que entonces reciben la energía de media tensión y la bajan, pues perdón la redundancia, entonces bajan a la baja tensión. ¿Sí? Para que sea del orden eh, comercial y demás. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna? Entonces, la corriente alterna pues permite viajar grandes distancias. La guerra entre Edison y Tesla, entonces recuerden que entre ellos dos hubo pues una guerra muy intensa porque pues Thomas Alva Edison quería que se mantuviera la corriente alterna, la corriente continua, pero la corriente continua no era muy eficiente cuando estamos hablando de grandes distancias y cuando se generan grandes cantidades de corriente. Entonces no servía. Tesla entonces, por eso Tesla se separa de Edison, se une con otros inversionistas, el man crea pues toda la parte de la corriente alterna, los transformadores y todo lo demás. Entonces, por eso, en una película que se llama La Guerra de las Patentes se muestra pues ahí toda esa historia para los que quieran curiosear y ver la película ahorita en esta época de cuarentena. Entonces la corriente viaja a través de hilos de cobre, hierro y aluminio, pues principalmente de cobre. El cobre pues es el metal, pues no, pues es muy eficiente para el transporte de energía y bueno, no es tan barato, ¿no? Pero ahí se usa. Entonces, la baja tensión, entonces fíjense aquí tenemos un transformador como el que les decía, es un transformador de corriente, entonces por eso los cables que están arriba son los cables de alta y los cables que están abajo son los cables de media o los de baja tensión, ya dependiendo del transformador. Si es un transformador que recibe de alta, pues entonces lo baja a media y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces los transformadores. Y bueno, entonces, pues atendiendo la situación, ¿por qué una persona se puede parar ahí y no pasarle nada? Profe, ¿por qué no hace contacto negativo? O sea, no toca la tierra. Eso. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea hay? Voy a pintar aquí una línea que es donde está sentado el señor. Bueno, en principio el señor está sentado sobre una sola línea. Una única línea. Pueden ser 1000, 2000, 3000, 5000, 100.000, 200.000 voltios que pueden pasar por ese cable y no pasarle nada, ¿sí? Pero si el señor de pronto, no sé, pierde el equilibrio y toca otra línea, ¿sí? Digamos, la coge con la mano, la toca con el pie, lo que sea. Entonces, supongamos que aquí esta es una de 5000 voltios y aquí es una de 1000 voltios, por ejemplo. Y la tocó. Entonces, 1000 voltios y 5000 voltios se crea una diferencia de potencial. ¿Sí? Se crea una diferencia de potencial de 4000 voltios, los cuales van a fluir a través de él. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si la persona toca una segunda línea, pues tendrá una descarga eléctrica. La otra es que si él en llegado caso, ¿sí? Entonces en el llegado caso, supongamos ahí que esta persona toca tierra, ¿sí? Entonces toca tierra. Entonces lo mismo, se crea una diferencia de potencial y si él está tocando estos 5000 voltios, pues estos 5000 voltios van a tender a tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fluye por la línea conductor? Entonces, los cables ahora fluyen electrones, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta de que fluyen cualquier cantidad de electrones. Y la Tierra
Entonces la Tierra, la naturaleza, la Tierra es de carga positiva. Entonces, como son electrones y aquí tenemos carga positiva en la Tierra, entonces por ley de Coulomb, pues entonces la Tierra más grande que el electrón, entonces lo va a atraer de manera exagerada. Entonces los electrones van a viajar desde la persona, entonces desde el hilo, la persona, y entonces van a viajar y se van a crear una diferencia de potencial que lo va a electrocutar. ¿Sí? Entonces dos formas, ¿no? Dos formas. Tocar dos cables perjudica porque se crea una diferencia de potencial, y tocar tierra, entonces perjudica también porque se crea también una diferencia de potencial. Entonces, por eso las personas, bueno, esa persona es muy descuidada, pero entonces, por eso las personas utilizan botas dieléctricas. Son botas que tienen una suela especial de goma que no produce estática y pues mucho menos deja fluir o deja cortar, ¿sí? O completa el circuito de tal manera que fluya la corriente. Lo mismo le pasa a los pajaritos, entonces ellos se pueden parar ahí en el cable, la corriente fluye a través de, perdón, el voltaje fluye a través de ellos y no pasa nada. Entonces, eh, se paran ahí, no pasa nada porque están parados sobre un único hilito. Listo. La corriente continua, entonces, pues es la de todos los aparatos electrónicos que nosotros tenemos enfrente, computadores, celulares. Entonces, la corriente continua particularmente, pues utiliza corrientes muy pequeñas, y pues esas corrientes pequeñas pues prácticamente no son perjudiciales para nosotros, pero pues en el llegado caso de que alguien utilice una pila de 9 voltios y se la ponga en la boca, pues cabe la posibilidad de que de pronto sufra una descarga eléctrica, ¿sí? O sea, que por lo menos tenga un corrientazo o pueda sufrir un paro cardíaco. Recuerden que las personas, entonces todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos una cantidad de grasa diferente, minerales en los huesos diferente, fluidos en la sangre diferente. Entonces puede que una persona no sufra de ningún choque eléctrico intensivo, ¿sí? Pero puede que otra persona sí, ¿sí? Entonces, digamos que una persona se ponga una pila de 9 voltios en la boca, sí, chistoso, le pasó el corrientazo, pero puede que su corazón tenga una falla que no se conocía y pueda sufrir ahí un paro cardíaco en esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la corriente tiene en cuenta en el cuerpo humano qué tanta grasa tiene, qué tantos minerales tiene, qué tantos fluidos tiene, ¿sí? Entonces, la edad, sí. Entonces, entre más gordito usted sea, más propenso está a la descarga eléctrica. Así que si usted dice que es de huesitos anchitos, entonces la cantidad de calcio que tiene en su cuerpo influye en una descarga eléctrica. ¿Sí? Si su sangre es espesa, entonces influye en eso. ¿Sí ven? Entonces, muchos factores frente a eso. Entonces, la corriente continua no es peligrosa, pero hay que tenerle su cuidado. Bueno, entonces la corriente eléctrica, ¿para qué la usamos? La usamos pues para calentar cosas, sí, eso tiene efectos secundarios. La corriente pues sirve para encender objetos, calentar objetos. Por ejemplo, en esta hidrólisis, es el principio, entonces los principios de los carros híbridos. Entonces, por hidrólisis se separa el hidrógeno del oxígeno y se utiliza el hidrógeno que pasa por una membrana. Esa membrana produce electrones y se produce una corriente que permite pues que el carro funcione. Ese es el principio de los carros híbridos o de los carros eléctricos. Bueno, los carros eléctricos netamente utilizan unas baterías ahí especiales, pero los híbridos, que son los que trabajan con hidrógeno, entonces el hidrógeno pasa a través de una membrana, la membrana libera electrones y esos electrones pues producen una corriente eléctrica que permite que el carro funcione. Bueno, bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. No, profe. Preguntas. No, profe. Bueno, me alegra mucho. Bueno,
Entonces, pues atendiendo que ya avanzamos suficiente es mucho. Prácticamente fue toda la clase ahí teórica. Entonces, atendiendo de que avanzamos lo suficiente, entonces, pues igual tenemos tarea, ¿no? Entonces, podemos ir avanzando, podemos ir revisando los ejercicios, de tal manera de que podamos ir, pues, avanzando y que, pues, en las clases se pueda hacer preguntas. En este momento, pues, nos encontramos en la clase número 2, ¿cierto? De este tercer corte. Nos quedan tan solo, pues, 2 clases más, 22 y 29. Y acabamos este corte. O sea, como ven, mayo se pasó volando. Y revisando la plataforma, entonces aquí dice que diferencia de potencial, corriente eléctrica y demás. Mírenlo, aquí lo alcanzamos a ver. La siguiente sería resistividad, ley de Ohm, circuito serie y paralelo. Sería lo de entre 8 días. Y la última sería que es el campo eléctrico y la relación del campo eléctrico con el campo magnético. Y con eso acabamos. El taller. Este no está aquí. El taller, entonces, venga, lo revisamos. Taller, tercer corte. Bueno. Entonces, aquí el taller. Entonces, ya pueden terminar de resolver los primeros 5 ejercicios de la semana 2. Entonces, aquí la intensidad entre 2 placas paralelas. Fíjense ahí. Aquí hay unas preguntas. ¿Listo? La sección transversal de un alambre pasan 10 coulomb durante 10 segundos. Aquí ya pueden ir resolviendo y pueden revisando qué es la resistividad. Como para arrancar con eso la otra clase y poder resolver pues todos estos ejercicios. Y en la clase número 4, entonces, ya revisar esto. Vayan revisando por favor esto. Vayan revisando por favor ahí las simulaciones, vayan revisando, mirando que no les coja encima todo esto porque después de pronto hay dudas, hay cosas y entonces no se pueden resolver. Bueno, bien. Bien, muchachos, entonces en ese orden de ideas, pues eso es lo que se quería presentar la clase de hoy. Ya la próxima clase pues hablamos bien de resistividad, toda la parte de la ley de Ohm y demás para que puedan seguir resolviendo ahí su taller. Sin embargo, pues ustedes saben que las diapositivas del curso pues están en la plataforma para que la pueden ir revisando. Ahí pueden ir avanzando, el que quiera ir revisar. Los libros que están ahí propuestos también están a la orden. Cualquier cosa pues ahí con mucho gusto. Si tienen Profe, alguna duda, señora. esta grabación la puedes subir a la plataforma para ver cosas que de pronto